¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a estudiar parte de la asignatura Matemáticas segundo ESO. Vamos a ver en este nuevo vídeo el teorema de Pitágoras. Sabemos que tenemos una clasificación de los triángulos según sus lados, como te pongo aquí arriba, y tenemos tres tipos de triángulos. Según sus lados tenemos los triángulos equiláteros, que tienen los tres lados iguales y sus tres ángulos también. Los triángulos isósceles, donde aparecen dos lados iguales, que son estos dos. Y los triángulos escalenos, donde sus tres lados son desiguales. Por otro lado, según sus ángulos, tenemos también tres tipos de triángulos. Los triángulos acutángulos, es decir, que sus tres ángulos son agudos. Los triángulos rectángulos, donde tienen un ángulo recto de 90 grados. Y los triángulos obtusángulos, que tienen un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Vamos a detallar más concretamente en qué consiste el teorema de Pitágoras. Esta formulita de aquí te relaciona los tres lados del triángulo, de los cuales uno de ellos, el lado que siempre va a ser mayor, se llama hipotenusa. Digamos que es el lado opuesto al ángulo recto. O sea, aquí tenemos el ángulo recto, que se determina por un cuadradito y un puntito, o simplemente especificando que es un ángulo de 90 grados, pues estos dos lados, el lado A y el lado B, determinan el ángulo recto. Bien, pues el tercer lado que queda es el lado opuesto, que se llama hipotenusa. Y por otro lado, estos dos lados que forman el ángulo recto se denominan o se llaman catetos. Normalmente, quitando en un triángulo isósceles, los dos catetos son desiguales. Entonces a este se le llama cateto mayor en este caso y a este cateto menor. Se le puede denotar por una letra C mayúscula al cateto mayor y una C más pequeñita al cateto menor, y a la hipotenusa pues se le suele llamar H. Pero como puedes ver, también podemos llamarles A, B o C. Simplemente te están diciendo las medidas de cada uno de los tres lados. Entonces A vale un valor, B vale otro y C vale otro, ¿vale? Realmente el teorema de Pitágoras lo que te relaciona son las áreas de estos tres lados. Si nos vamos a este dibujito que te he hecho aquí, vamos a ampliarlo y vemos el dibujo. Aquí en medio tenemos un triángulo rectángulo. El ángulo recto lo tenemos ahí. Entonces, si nos damos cuenta, el teorema de Pitágoras lo que hace es relacionar el área de un cuadrado formado por este lado, en este caso la hipotenusa, pues si a partir de este lado formamos un cuadrado que es el cuadrado rojo, su área en este caso será C cuadrado, lado por lado, que es el área del cuadrado. Si calculamos una nueva área, que es la que forma este cateto, que sería el cateto menor, se nos forma un cuadradito que sería el verde, cuya área sería A cuadrado. Y en el caso del otro cateto, que es este, si formamos un cuadrado y calculamos su área, lo que hizo Pitágoras hace unos 2500 años fue relacionar las áreas de los tres cuadrados cuyos lados formaban el triángulo rectángulo que estamos considerando. Es decir, el área de este lado que hemos llamado hipotenusa, C cuadrado, es igual al área de uno de los lados, A cuadrado, más el área de este otro lado, B cuadrado. Es decir, la superficie total del cuadrado que forma la hipotenusa es igual a la superficie del cuadrado que forma uno de los catetos más la superficie del cuadrado que forma el otro cateto. Bien, vamos a resolver ahora un problema aplicando el teorema de Pitágoras. Si te das cuenta, esa escalera apoyada en la pared determina un triángulo rectángulo, que es este. Aquí tenemos 70 centímetros, uno de los catetos. El otro cateto, que sería la altura de la pared, sería 2,70 metros, que pasado a centímetros serían 270 centímetros. Y aquí tendríamos la altura de la escalera, que lo llamaríamos H de hipotenusa. En este caso, lo que desconocemos es la altura de la escalera. Para conocerla, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras y decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, como lo que desconocemos es la hipotenusa y ya está despejada, pues tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 70 al cuadrado más 270 al cuadrado. Por tanto,
la hipotenusa al cuadrado es igual a 4.900 más 72.900. Y eso pues nos queda 73.399. Bien, pero yo no quiero saber cuánto mide el cuadrado de la hipotenusa, sino quiero saber cuánto vale esa distancia, la hipotenusa. Entonces, yo sé que el cuadrado y la raíz cuadrada son operaciones contrarias, ¿no? Decimos que h cuadrado es 73.399, por tanto, si quiero calcular el valor de h, será igual a la raíz cuadrada de ese valor, 73.399. Y esto nos queda 270,92. Entonces, eso significa que la altura de la escalera es metros de 2,71 aproximadamente. De esta forma hemos calculado la altura de la escalera necesaria para subir o pasar ese muro. Si ahora lo que quiero calcular en vez de la hipotenusa es un cateto, en este caso o bien A o bien B, partiendo de la fórmula del teorema, lo que hacemos es despejar cada una de estas incógnitas y calcular su raíz cuadrada. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo, si a esto le llamamos C, a esto le llamamos A y esto B, yo quiero calcular este valor, partiendo del teorema de Pitágoras, despejamos A cuadrado. Tenemos que A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Si calculamos su raíz para conocer el valor de A, pues obtenemos la formulita que tenemos abajo del todo en el dibujo, que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado. Un ejemplo sencillo. Si yo tengo este triángulo donde conozco dos medidas, uno de ellos la hipotenusa que mide 5 centímetros y el otro un cateto que mide 3 centímetros, y quiero calcular el otro cateto que le vamos a llamar A, pues aplicando la formulita, despejando el cateto, tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 25 menos 9, raíz cuadrada de 16. Por tanto, el valor que desconozco del cateto es 4. Y así podemos conocer cualquiera de los tres lados de un triángulo rectángulo aplicando el teorema. No olvides suscribirte a mi canal y darme un like. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Chao.